¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de definición de derivada, por fin. Definición de derivada y un ejemplo. Para eso necesitamos dos cosas: ojos de atención y mano trabajadora. Si tú que estás viendo eres universitario o universitaria, por favor, actúa como universitario o como universitaria. Chavo grande, chava grande. No eres un chavito de prepa, no eres una chavita de secundaria. Actúa como adulto. Chavo universitario, chava universitaria. Comenzamos. Para ahorrarnos tiempo, escribí estas dos gráficas. Vamos a ver la definición de derivada de acuerdo al concepto de límite que vimos en la ocasión pasada. Perdón. Al final de este tema voy a escribir la definición de derivada como la suma de un intervalo muy pequeñito. Si estudias plasticidad, elasticidad, tal vez electromagnetismo o transferencia de calor, vas a notar que existe el cálculo de un valor de un punto a otro muy cercano, muy pequeñito. Esa variación viene de la definición de derivada y pocas veces tenemos la precaución de detenernos a verla de esa forma. Recordemos la ecuación de una línea en la forma punto pendiente. Tenemos el punto x1y1 y el punto x2y2. La pendiente de esta ecuación, de esta línea recta, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si observamos, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si a esto le damos forma de triángulo rectángulo. Ahora, quiero que te lleves esto de tarea. ¿Por qué la pendiente se expresa con una m? ¿Por qué? Ahora, esta ecuación nos quedaría por la pendiente es igual a y2 menos y1. Esta es la ecuación de la recta en la forma punto pendiente, pero a nosotros nos interesa esta, no nos interesa esta, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a suponer que tenemos la cuadrática más simple, y igual a x cuadrada, y este es un intervalo en x. Vamos a hacer que esto sea cada vez más pequeño, más y más y más y más pequeño. Si tú tienes un teléfono o una tablet, puedes instalar un smartphone, o una tablet. Puedes instalar un graficador de ecuaciones gratuito. Voy a dedicar todo un episodio para hablar de programas para graficar disponibles tanto de manera gratuita como de pago, y calculadoras de graficadoras. Por lo pronto, si tienes ya un graficador en tu teléfono, luego regresas al video, puedes hacerle con las gesticulaciones del touch una ampliación y vas a ver cómo esta línea curva cada vez se hace una recta, cada vez más se asemeja a una línea recta hasta que te queda en la pantalla una línea recta. Vamos a hacer de cuenta que hicimos eso en el teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos el primer punto x, una distancia delta x entre la primera x y la segunda, pero en lugar de escribir x2, escribimos x más delta x, es decir, este nuevo valor en el eje de las x es este más este incremento. Ahora, aquí es donde está la clave y se resuelve bien simple. Aquí tenemos la función evaluada en x. No pienses en f de x ya. Esto significa que estamos evaluando la función cuando
cuando este valor en x vale x, valga la redundancia. Y aquí estamos evaluando la función cuando x es igual a x más delta x, es decir, f evaluada en x más delta x. Ahora recordemos que según el concepto de límite podemos acercar este delta x a un valor, en este caso va a ser a 0. ¿Cómo nos queda la pendiente? La pendiente nos va a quedar así. Este menos este. Ahora observa lo siguiente. Esta parte es esta. Y esta parte es esta. ¿De acuerdo? Este es x1, perdón, y1 y x1. Ahora, lo podemos simplificar. Eliminamos esta x con esta menos x. Y la pendiente ahora es observa, simplemente simplificamos el denominador. Vamos a utilizar esta definición de derivada para encontrar la derivada de x cuadrada. Perdón, esta pendiente m aquí se convierte en f' de x. ¿De acuerdo? Esta es, a fin de cuentas, la definición de la derivada. Esta es la definición de la derivada. Es el límite cuando delta x tiende a 0 de una función evaluada en un punto x más delta x menos f de x sobre ese intervalo, es decir, la distancia que hay entre el primer valor de x y el segundo valor de x. Esta es la definición de derivada. Vamos a ver cómo se utiliza para calcular la derivada de x cuadrada. Lo creas o no, todos los axiomas del cálculo diferencial, todos los de las derivadas hiperbólicas, trigonométricas, logarítmicas, la que se te ocurra, todos esos axiomas provienen de hacer operaciones con esta definición y solamente con esta definición. Vamos a borrar esta parte. Pues todo mejor. Si f de x es igual a x cuadrado, calcular f de prima de x. Entonces, f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? Acuérdate, esta es la función evaluada aquí, pero nuestra función es x cuadrado. Entonces, voy a evaluar esta función primero aquí. ¿Cómo le hago? Imagínate que tú dices, ¿cuánto vale f de x? Si f de x es igual a x cuadrada, ¿cuánto vale f de x para x igual a 3? Pues 9, porque estoy evaluando el 9, es decir, f de 3 igual a 9. Es igual aquí, es f de x más delta x, es x más delta x al cuadrado, menos f de x. Ahora f de x la evaluamos aquí, entonces tenemos x cuadrada sobre delta x. Estamos utilizando esta definición.
Vamos a hacer operaciones algebraicas. Me voy a concentrar en esta parte. No voy a escribir esto por lo pronto. Es x cuadrada más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrada sobre delta x. Aquí podemos observar que este se elimina con este. Y esto es igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. Para que no te pierdas, no me voy a brincar pasos. Podrás decir que es más sencillo o que escribo mucho. Si eres una persona muy versada en esto, no estoy haciendo esto para ti, lo estoy haciendo para las personas que están batallando y que quiero que entiendan las cosas de manera más completa. Ahora vamos a factorizar delta x. Dos x por delta x es 2x delta x más delta x por delta x. Delta x por delta x es igual a delta x al cuadrado sobre delta x. Entonces, este sobre este nos da igual a 1. Entonces, f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Pero delta x tiende a 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale x en el límite cuando delta x tiende a 0? Vale 0. Entonces, f' de x es igual a 2x. Observa que en el resultado final esta delta x ya no la escribimos ni esta parte del límite. Y así es como se calculan las derivadas utilizando la definición de la derivada. Insisto, todos los axiomas o fórmulas, perdón, no me gusta decir fórmula porque no se llama fórmula, es una tontería, pero bueno. Todos los axiomas del cálculo diferencial parten de esta ecuación, insisto. Ahora, creo que hasta allí no quedó dudas. Es muy fácil cómo se hace. Puedes hacer más problemas tú. Yo te aconsejo que te vayas, por ejemplo, a hacer el de x cuadrada más una constante o el de x cúbica. Lo importante para terminar ahorita es esto. Esta ecuación se puede reescribir de otra forma. Albert Einstein, al igual que cualquier físico, a lo mejor hay un físico que me ve y dice, no, eso no es cierto. Lo voy a refrasear. Todos los grandes físicos se caracterizaban por no escribir mucho. Si ustedes observan las ecuaciones de la mecánica ondulatoria, de la física cuántica, qué sé yo, de la relatividad, son ecuaciones muy cortitas, muy condensadas, que traen, una ecuación gigantesca la reducen, como que les gusta escribir menos. Einstein propuso que esto no lo tienes por qué escribir, si tú asumes que estás haciendo una derivada. Entonces, ¿te asustaría saber cuántas simplificaciones le ha hecho Einstein a las matemáticas? A la notación matemática. Esto lo podemos escribir así. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos un fenómeno que queremos calcular, o que queremos calcular cuánto varía un fenómeno de un punto muy pequeño, de un punto a otro en un espacio muy chiquitito que tiende a 0.
pues vamos a despejar esto. F de x más delta x es igual. Este pasaría multiplicando y este sumando. Entonces tenemos la definición de la derivada, pero de otra forma. Esta definición de la derivada, esto también es una definición de la derivada y nos ayuda a encontrar el valor en un incremento de distancia muy pequeño. ¿Cuánto vale X valor? Por ejemplo, la conductividad de un puntito a otro. Vale la derivada de la conductividad por ese incremento más la función de la conductividad. No tengo aquí el libro. Iba a poner una ecuación de mecánica muy compleja para que se viera de manera, cómo está de manera oculta esa, pero vamos a llegar a ese tema. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Lo importante es, tenemos la definición de la derivada, otra forma de expresar esa misma definición que nos sirve para el cálculo que les acabo de mencionar, y un ejemplo muy sencillo, el más sencillo que existe para calcular la derivada de una función utilizando esta definición. Vamos a pensar en qué es una derivada. Una derivada es, si ustedes lo observan bien, es una pendiente, puede ser también un límite, y si nosotros la evaluamos en un punto, vamos a ver la ecuación esa cuadrática. Por ejemplo, aquí vamos a ver que obtenemos una recta tangente. Es una recta tangente porque solamente corta en un punto. Entonces la derivada es una pendiente, es una tangente, es una recta tangente, es un límite. Todas esas cosas son una derivada. Una derivada también es la medida de una tasa de variación. Vamos a ver más adelante problemas de crecimiento de bacterias y otras cosas, para que veas que el cálculo no solamente se aplica en mecánica o electricidad o química, también en biología, tiene potenciales aplicaciones en biología. Miren esto. Si ustedes piensan en la Tierra como una esfera, aunque es una esfera cucha, está medio chata, vamos a pensar en un diferencial de superficie, en un pequeño pedazo de superficie. Ese pequeño pedazo de la superficie de todo el planeta es, a final de cuentas, un pedazo plano, ¿sí? Es decir, también una derivada puede ser un plano, ¿de acuerdo? Y es un plano tangencial. El suelo sobre el cual estás parado o acostado, sentado, no sé qué estés haciendo, el suelo de la habitación en donde estás, tú lo ves plano. Pero piensa que si tú te empiezas a proyectar o empiezas a caminar, pudieras empezar a recorrer la Tierra, correrías una superficie curva, no una superficie recta. Es un ejemplo de qué es una derivada en una superficie. Espero que hasta allí haya quedado claro. Es muy sencillo. A partir del próximo tema vamos a ver técnicas de derivación o axiomas para derivar, pero ya no vamos a usar la definición del límite de la derivada, perdón. Solamente que quede claro esto: cuando estés derivando te debe quedar claro de dónde proviene ese axioma que tú estás utilizando, y acostúmbrate a usar axioma. Ahora sí voy a terminar. Si tú observas a la gente con la que convives, ponle atención a los abogados y a los médicos. Casi siempre que consultas a un abogado o a un médico o a otro especialista, te hablan en términos técnicos que casi nunca entendemos porque no es nuestra jerga. Eso está muy bien, que entre ellos se entiendan.
a mí se me hace una cosa innecesaria que te hablen en términos que saben que no te entienden, pero bueno, eso lo hacen mucho los médicos, muy seguido lo hacen los médicos. Entonces, cuando una persona habla bien en cuestión técnica de física, matemáticas o química, la gente le dice que es muy sangrona o muy ñoña, qué sé yo, pero en realidad es como nosotros deberíamos de hablar, le debemos de llamar a las cosas de la manera como es. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes dos opciones de catsup y una está muy aguada y la otra está muy espesa. Y dices, pues a mí me gusta la que está espesa, se me hace más apetitosa. Pero si yo te pidiera medir esa propiedad que la hace ser o aguada o espesa, ¿qué le medirías? La viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia a fluir de un fluido. Pero te apuesto lo que tú quieras a que si yo te hablo de viscosidad, vas a pensar en algo pegajoso o chicloso, no sé. Pero no, tú no dices, voy a medir el espesor de la catsup. Espesor es otra cosa, un espesor. ¿Cómo lo medirías en el laboratorio? ¿Cómo medirías eso que en la casa le llamamos, me gusta la catsup espesa? ¿Cómo mides eso? Es viscosidad, es la resistencia a fluir. ¿De acuerdo? Y podemos decir técnicamente, pues a mí me gusta la catsup muy viscosa, pero entre nosotros sabemos que no significa que está pegajosa. Otro ejemplo es el cristal. La gente le llama cristal al vidrio, pero más adelante veremos que una cosa es un cristal y otra cosa es un vidrio. Si te das una vuelta por la ciudad, probablemente vas a ver letreros. Bueno, aquí en Monterrey hay letreros ahorita, letreros no, anuncios panorámicos de tequila. Dice, tequila Don Fulano, el primer tequila añejo cristalino. Momento. Eso tiene montones de errores. Un tequila añejo no es café o amarillo. Cristalino no significa ni transparente ni incoloro. Técnicamente sería un tequila añejo incoloro. Todos los tequilas son transparentes. Ahora, si quieren utilizar cristalino como sinónimo de transparente, pues también el que es amarillo es cristalino. Insisto, si lo quisieran usar como sinónimo de transparente, porque no son sinónimos de transparente. Además, los tequilas añejos incoloros tienen toda la vida. Los tequilas, un tequila añejo no significa que va a estar amarillo, no, el color viene de otra cosa. Entonces, cuida mucho tu forma de hablar. Y es muy importante porque probablemente un día te topes en un escenario en donde la gente es muy estricta para hablar tu lenguaje técnico. Y bueno, creo que por hoy es todo. Recuerda esto. ¿Por qué una pendiente se escribe con una M?